José Juan Valero es un ilicitano que descubrió su vocación misionera a los 20 años. Fue entonces cuando decidió unirse a los hermanos combonianos y desarrolla su misión desde hace más de 25 años en el norte de Uganda, en la diócesis de Lira, atendiendo a 66 comunidades cristianas en una extensión de 70 kilómetros y centrado especialmente en la formación. Hoy le acompañamos al despacho del obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, para conocer más de cerca su vocación misionera. Bienvenido, José Juan. José Juan, la verdad es que para mí es un regalo conocerte, porque uno de los privilegios que tiene la vida del obispo es que conoce la vida de la Iglesia pues, de una manera muy especial. Cuando los misioneros venís a casa, solís tener el detalle de visitarle al obispo, ¿no? Y entonces el obispo tiene pues, como una atalaya para conocer la vida de la Iglesia y muchas maravillas que, claro, que son las que me han llevado a decir, ¿y por qué las voy a conocer yo solo? También pues, sería bueno que el resto de la diócesis lo conozca, ¿no? Y por eso me he atrevido a meter aquí unas cámaras también en nuestro encuentro personal, que yo creo que será una manera pues, maravillosa, genial, ¿no? De que también la Iglesia conozca la vida de los misioneros. O sea, tú eres Juan José Valero. José Juan Valero. José Juan Sí. Valero. José Juan Valero Macías. José Antonio, eres de Elche, ¿eh? Yo soy de Elche, sí. ¿Y cómo fue tu vocación de misionero? Fue un poco de aquella manera, vamos a decirlo así, ¿no? Porque era un tiempo en que yo andaba un poco con mis dudas de quinceañero, veinteañero después, un poco poniéndome en cuestión mi fe, mi papel dentro de la parroquia y de la iglesia. Y en el momento que yo me estaba más apartando, más despegando de la iglesia, de la parroquia, pues escuché un día hablando durante la homilía, en un sábado por la tarde, a una misionera comboniana que llegaba de Sudán, Mari Carmen Herrera. Y cuando empecé a oír el mensaje que ella estaba pasando, las dificultades con las que se estaban encontrando, y que a pesar de todo yo decía, pero dentro de poco me vuelvo, a mí me surgió un interrogante. Y de ahí empecé a cuestionarme mi papel y qué era lo que Dios me estaba pidiendo. Y después yo ya entré a formar parte de los misioneros combonianos a la edad de 26, que fue cuando empecé entonces a los estudios de teología en Granada con ellos, sí. Bueno, igual también deberíamos de decir una palabra sobre quiénes son los combonianos, porque yo he tenido la suerte de conocerlos. Yo fui obispo de Palencia, donde allí tenéis una casa, y he tenido la suerte de conoceros de cerca, ¿no? Pero aquí también hay unas cámaras aquí alrededor nuestro, y no todo el mundo conocerá quiénes son los combonianos, los padres combonianos, ¿eh? Es verdad. Fuimos fundados por el ahora San Daniel Comboni. Cuando Comboni tuvo la oportunidad de ir a África solo con 26 años, él fue uno de los pocos que pudo regresar del grupo que fueron, porque todos empezaron a morir de fiebres tifoideas, malaria, pero cuando él regresaba decía, África o muerte, yo tengo que volver aquí. Y cuando él pudo regresar, pues empezó a formar grupos, invitando diferentes congregaciones a que le diesen personal para poder trabajar en África. Cuando vio que las órdenes no estaban muy por la labor de darle, porque sabían que quien iba no volvía, entonces se decidió a fundar los misioneros combonianos y las misioneras combonianas. Y con sobre todo el plan de regenerar África utilizando como agentes a los propios africanos. Pero claro, él se encontraba en ese momento con el tráfico de esclavos. Y en su siguiente viaje a Europa, lo que hizo fue emplear 2 años enteros para recorrer todas las casas reales, pidiéndoles la abolición de la esclavitud y recursos para poder ir abriendo misiones. Y su plan de misión fue ver que los europeos que iban hacia el centro de África morían por las enfermedades tropicales. Los africanos que traían para Europa morían por el frío y por las diferentes enfermedades que ellos no tenían. Entonces empezó a hacer el plan de abrir centros de formación y de aclimatación en las costas
alrededor de África. Y de ahí salió la familia comboniana, como está hoy, y entonces estamos prácticamente en todos los continentes. Y viniendo a nuestros días, ¿cuántos combonianos sois más o menos en este momento? Más o menos unos 1800, sí. ¿Y la rama femenina? Las ramas femeninas serán un poquito más, pero también no llegan a los 2000. Me gustaría que me contases un poco cuál ha sido tu itinerario como misionero, en qué lugares has estado y dónde estás actualmente. Si has cambiado mucho, si te han llevado de aquí para allá o tu servicio misionero ha sido más bien estable. Yo fui a Uganda en el 97 y estuve en Uganda prácticamente siempre en la misma diócesis y en la misma zona lingüística los primeros casi 13 años. En 2009 salí de allí para hacer lo que es el año sabático y pedí, para poder ver una realidad muy diferente, el hacer el año sabático en México. Y entonces estuve allí 9 meses, que me ayudó mucho también a ver una realidad muy diferente. Y después, cuando estaba terminando el año sabático en México, se me pidió que fuese a Portugal, donde estuve 6 años como padre maestro para Europa, formador de los futuros misioneros. Y en 2016, cuando acabé, pues yo pedí quedarme por España una temporadita, porque nunca he trabajado como misionero comboniano en mi provincia de origen, que sería España. Y se me pidió que sí podía que regresase a Uganda, porque había necesidades. Y bueno, pues, o sea, que lo tuyo ha sido Uganda. Y siempre has estado en una zona similar, con un mismo idioma allí. Conforme vas avanzando en edad y aprender una lengua, cultura, tradiciones, se hace muy difícil. Y yo, gracias a Dios, la lengua local que hablo allí, que es el lango, la manejo bastante bien. Hasta el punto de que algunos, cuando me oyen por teléfono o me oyen hablar en programas de radio, piensan que soy africano. Bueno, y nos puedes contar un poco cómo es la vida de la misión. En la misión donde yo estoy ahora, en ETA, en la diócesis de Lira, en el norte de Uganda, estamos 6. Yo me paso prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en conexión al centro catequético, pero todos los domingos también salgo fuera a una de las comunidades cristianas para no perder nunca el contacto. ¿Y impartes en qué idioma? Las clases intentamos hacerlas todas en inglés, para que también el nivel de inglés de los catequistas sea un poquito alto y se puedan mover también. Cuando no hay otro remedio, es en la lengua local, el lango. Y, digamos, ¿la población es mayoritariamente católica o hay otras religiones, otras ramas del cristianismo? Bueno, Uganda es un 80% cristiana. Después el porcentaje es más o menos, vamos a la par, la comunidad anglicana y nosotros. Siempre en las estadísticas, incluso del gobierno, viene que hay un poquito más porcentaje de católicos que anglicanos. Después hay muchas iglesias pentecostales y hay un 7% más o menos de musulmanes. Pero se vive en una armonía bastante buena, sí. Fuera de algunas sectas así que son un poco más rabiosas, vamos a decirlo así, hay una cooperación y una convivencia muy buena. Convivencia buena. Sí. José Juan, le escuché a un misionero hace años ya. Recuerdo que en Palencia, en una visita pues, de este estilo, que viene un misionero y le visita al obispo, recuerdo que me dijo, a ver si tú te identificas con esa lectura que hacía él. Decía que a él le parecía que nuestra riqueza, la riqueza de Europa, la sociedad del bienestar, etcétera, ¿no?, la veía como muy difícilmente compatible con la actitud necesaria para ser creyente, pues porque cuando uno se siente muy seguro, cuando uno se siente que lo tiene todo, pues parece que no necesito de Dios, ¿no? También porque quizá tenemos todo lo que deseamos, en teoría, tenemos todo lo que deseamos, pero nos falta la alegría de vivir. Y allí, teniendo mucho menos,
no es solamente una necesidad de Dios, es que Dios se hace real, se hace presente, porque con lo poco que tenemos hacemos fiesta. Por lo poco que tenemos vamos viviendo, y es un encuentro mucho más persona a persona, en el que prácticamente estás en contacto con tus sentimientos todos los días. Bueno, te voy a decir que no hace mucho, en este mismo despacho, me visitó pues una joven, en concreto en la misma semana tuve 2 visitas similares de jóvenes que terminan su carrera de medicina y se plantean la posibilidad de poder hacer una experiencia en misiones, ¿eh? O sea, existen jóvenes, entre nosotros que se plantean algo así. He terminado mi carrera de medicina, he hecho la especialidad y ahora, antes de lanzarme a, pues a la vida laboral, yo podría dar un tiempo de mi vida en algún lugar. ¿Existe para una, digamos, iniciativa como esa algún lugar en el que vehicularla? No es fácil, porque los gobiernos muchas veces, cuando tú vienes con una formación en otro país, te piden un tiempo de entrada en el sistema de ellos, ¿no? Entonces a veces es un poco lo que desilusiona al que quiere venir, ¿no? Pero no es imposible, porque la diócesis también tiene ahora un hospital bastante grande y es uno de los, vamos a decir, mejor capacitados después de los 2 hospitales grandes del gobierno a nivel nacional, en el que hay una cooperación con médicos italianos, y entonces ahí podría haber algunas posibilidades. No te he preguntado por algo que siempre condiciona mucho. ¿Cuál es la situación de Uganda? Y, digamos, en ese sentido, si la corrupción tiene tanto peso como a veces se percibe desde lejos. Pues está muy claro que con la cuestión de los minerales, del petróleo, del oro, que se han ido descubriendo en tiempos recientes en Uganda, pues hay una corrupción bastante grande. El gobierno tiene un ministerio contra la corrupción, pero también hay un sistema que ya está muy enraizado, que es el de las propinas. ¿Quieres abrir un negocio así? ¿Cuánto me vas a dar? Y te facilito los papeles. Claro, si tú caes en esa trampa, una vez que tú ya tienes tu negocio abierto, pues te van a ir recordando. Acuérdate que si tienes el negocio es porque te ha ayudado, ¿no? Te he hecho de padrino. Entonces te van tirando. Después los sistemas de salario, sobre todo de muchas personas trabajando, los funcionarios públicos, son salarios bastante bajos. Y por cierto, vosotros sois testigos de ese fenómeno migratorio de que los jóvenes quieren ir a Europa. Sí, sí, sois testigos. Sí. Hay una idea muy errónea de que en Europa no hay pobres. Cuando nosotros les hablamos de que hay pobres y que hay familias que pierden el trabajo y de que hay personas que tienen que subsistir incluso con la caridad de los hermanos, ¿no? Ellos te dicen, me estás engañando para que yo nunca intente ir a Europa. Pero claro, cuando viene algún ugandés que ha salido a estudiar o que ha estado trabajando por lo que sea a través de ONGs y ha venido a Europa y regresan y les dicen, no es todo como se pinta. Hay problemas, hay pobres, hay personas que se quedan sin nada, y un pobre en Uganda vive mucho mejor que un pobre en Europa. Porque el pobre en Uganda por lo menos va a tener, si no su casita, va a tener su cabaña y va a tener un campito del que puede sacar algo para comer todos los días. Y aquí no lo tienes. Es curioso eso. Permíteme una pregunta así un poco más vital o existencial. Si te dijese, a ver, lo más duro. Lo más duro, los momentos de violencia. Al inicio viví 3 años en zona de guerrilla y la guerrilla nos atacó la misión 3 veces
matando alrededor nuestro, ¿no? Y esos momentos de violencia, y sobre todo cuando hay hoy en día abusos de niños, abusos de mujeres, la violencia doméstica, abusos también a nivel de bienes materiales. ¿Has llegado a pasar miedo en momentos determinados? El primer ataque de la guerrilla fue justo en Navidad del 97, mi primera Navidad en Uganda, y a la mañana siguiente, cuando vi los muertos, el primer planteamiento fue: ¿quién me mandó a mí meterme en este berenjenal? Hago las maletas y me voy. Pero después ves a la gente que con los ojos mismos te dice, y a mí se me acercó una anciana y me decía: padre, si vosotros os vais, con vosotros se va nuestra esperanza. Claro, ante un interrogante así dices: no me voy, no puedo irme. Mi lugar está aquí, aunque pase miedo, aunque se te encoja el ombligo cuando oyes los disparos y no sabes lo que está pasando alrededor tuyo, pues ese miedo está ahí. Pero también te planteas desde el punto de la fe y dices: pero ¿a qué me comprometí? Me comprometí a darlo todo. Me comprometí a hacer un camino como Cristo y con Cristo. Pues si Cristo me quiere aquí, Él sabrá el camino por el que me tiene que llevar, ¿no? Mis compañeros y yo hemos pasado también por la epidemia del ébola, hemos pasado por las enfermedades tropicales que cada uno de nosotros tiene que encontrar, y al final pues tú vas haciendo camino. La vida continúa y no pierdes esa ilusión, ¿no? Llegan las ayudas materiales que se suelen, a veces en campañas diversas, etcétera, llegan. Tú tienes la constancia de que vosotros estáis siendo asistidos también económicamente para las necesidades de la misión. El centro catequético donde yo estoy recibe un 60% de los fondos que necesita a través de las obras misionales pontificias. Llega. Después hay ONGs muy claras dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Por ejemplo, Manos Unidas. Manos Unidas ha hecho miles de proyectos posibles en Uganda y sigue haciéndolo. O sea, esa ayuda llega. Hay ONGs que también lo llevan. Médicos Sin Fronteras, Médicos Mundi, porque ellos están. Y yo los he visto en tiempo de guerrilla haciendo campañas de vacunación y arriesgando la vida porque van a las aldeas y hacen, claro, se precaveen para no meterse innecesariamente en problemas. Pero después hay otras, y no las voy a nombrar, no porque lleva a la conciencia de cada uno, que cuando yo me pongo a analizar y digo, bueno, pues esta ONG para mantenerse se va a comer un 70% de la donación que recibe. Pues llegará un 30% donde tenga que llegar, pero la gran mayoría del dinero se va a mantener la estructura y a mantenerse a ellos mismos, con sueldazos. Porque hay ONGs que en Uganda están cobrando cada miembro de la ONG que está trabajando allí 3.000 euros al mes. José Juan, estaríamos a gusto muchísimo tiempo hablando, pero me parece que sería bonito que nos hablases de algún rostro concreto. No sé, algún niño, algún anciano, algún joven, algún matrimonio que tú allí hayas conocido que te parezca especialmente entrañable, significativo, con su nombre y apellidos, y que nos dijeses: mira, os voy a hablar de esta persona y a la que he conocido de esta manera, que me ha enriquecido, a la que le hemos podido ayudar. Me vienen dos rostros de dos niños, hermano y hermana, Paul Agum y su hermana Christine.
Son dos niños que están allí en la misión, su papá es un catequista, y son dos niños que todos los días, cuando vuelven del cole, la primera que hacen es pasar por la puerta de la oficina a ver si estoy trabajando. Y vienen escondiéndose debajo de la mesa. Cuando pretendo que no he oído nada, que no sé nada, digo, aquí me parece que hay ratones o algo, porque todo se mueve, ¿no? Todos los dos saltan. Enseguida decimos, hemos vuelto del cole, ¿no? Y son los ojos de la inocencia. Y como dicen, por los ojos de los niños te habla Dios. Después también hay rostros, pues, de gente sufrida, ancianos, enfermos, pero que lo llevan con una gran conformidad, con una gran paciencia y entereza y con mucha dignidad. Y son personas que vienen cada 15 días al centro porque les repartimos un poquito de comida, pero que los ves muchas veces que es la sonrisa agradecida diciendo gracias, dice, porque vosotros no nos margináis. Y sobre todo cuando hay un enfermo de SIDA en Uganda, hoy por hoy todavía se les deja de lado. La familia empieza a aparcarlos y a olvidarse de que están ellos. Y si son ancianos, aún más. Te voy a decir una cosa, que aunque tú teóricamente hayas venido a descansar un tiempo con tu familia, que por cierto, ¿vive tu madre? Mi madre vive, sí, mi papá ya... ¿Tu padre falleció? Ya son 12 años que falleció. ¿Qué tal está tu madre? ¿Cómo está? Bien, para 89 que va a cumplir en abril, todavía se mueve muy bien. Le vas a dar un beso gordo de parte y cocina de maravilla. Eso seguro. Le vas a dar un beso muy gordo de parte del obispo, claro, y de todos sí. nosotros, porque la verdad es que yo también he tenido el don de tener una madre. Hace 3 años falleció, nuestro padre falleció. No sé por qué será que el Señor siempre, generalmente a las mujeres, les da más cuerda, les da más cuerda. Yo creo que es que los hombres, eso de la viudedad, no sabemos llevarlo tan bien. No lo llevan muy bien, ¿no? Entonces, Dios pensó las cosas bien, ¿no? Pero he tenido la suerte de vivir muchos años como obispo también en San Sebastián con mi madre, y la verdad es que el venir, ¿no? Como tú vienes ahora y estar cerca de ella, supongo que para ti será un cargarte las pilas, sí, afectivamente sí, hablando. Pero bueno, que aunque vengas a descansar, te voy a decir una cosa, la animación misionera forma parte de la misión. Claro, claro. Forma parte de la misión. Sí, o sea, sí. Es más, me parece que tú antes, cuando has hablado un poco de tu itinerario, ¿estuviste también algún año de animación misionera? Sí. Sí. No directamente, pero nuestras vacaciones siempre es, como estás diciendo, ¿no? Voy y hablo y voy y presento, y con un grupo, con otro, en la parroquia o entre los amigos, ¿no? Y donde se va hablando y presentando eso, porque no es un proselitismo, sino es decir, este mundo también existe. Y no nos podemos olvidar porque es la otra parte de la media naranja. Hoy en día quizás me da la impresión que tenemos ya bastantes sacerdotes africanos en la diócesis de Orihuela Alicante, ¿eh? Tenemos unos cuantos, o sea, ejerciendo su ministerio entre nosotros, ¿no? Y además con mucho fruto, con mucho fruto. Luego, esa autopista de doble dirección, ¿sabes? Pues yo creo que Sí. está abierta. Y yo creo que sí, que efectivamente es una cosa que se va a ir dando, y cada vez más. Bueno, José Juan, ha sido un regalo. Te agradezco un montón que en tus visitas a casa, bueno, pues hagas reserves pues un rato para estar con el obispo, pues encantado. Y a mí me ha parecido oportuno pues que no solo yo tuviese el privilegio de conocerte, oye, ¿por qué no te va a conocer también el resto de la diócesis? ¿Por qué no también lo podemos grabar y que ellos tengan conciencia de que existen pues misioneros de Orihuela Alicante por el mundo, ¿no? Sí, en muchos lugares. Ojalá también, ¿no? Pues nuestro encuentro sirva para reafirmar nuestra vocación misionera y sembrar semillas, semillas misioneras allá por donde hayan podido también escucharnos. Claro que sí. Gracias de todo corazón. A ti.